Buenas noches. Somos los alumnos de la Universidad César Vallejo. El webinar fue organizado por nosotros. Primeramente, agradecer por su presencia a este evento y comentarles de todo lo que vamos a llevar a cabo hoy día. Y como sabemos, la ética es uno de los principales pilares al momento de ejercer una acción humana. A la vez también representa un pilar fundamental de cualquier profesión, como esa es la profesión de los contadores. Por ello, hemos determinado que vamos a ver unos puntos fundamentales para poder entender mejor a qué se refiere esto. Pues entiéndese que la contabilidad es un punto importante para las empresas y así también conlleva una responsabilidad social enorme. Los contadores son una especie de balanza que tiene que estar y en equilibrio los intereses de la sociedad juntos a los intereses de la empresa. Es por ello que el día de hoy hablaremos un poco más de este punto. Continúa, compañero. Bueno, en esta oportunidad, buenas noches ante todos, nuestra ponente será nuestra compañera Yanina Luis Calcines Jara, asistente contable, técnica de contabilidad, estudiante de la carrera de contabilidad en la Universidad César Vallejo, cursando el 7º siglo, con experiencias en área contable, laboral y tributarias. Estudió en el Instituto Manuel Suárez Corrales, tiene el título de técnica contable. También ha trabajado en varias empresas. Una de ellas es Construcciones Generales Metal Mendoza, SAT, asistente contable. En Plásticos Santos Cristos también fue asistente contable. En BF Global, asistente contable. Estudia contabilidad, estudio contable Mansa, también fue una asistente contable. Y consultoría externa también hace, importadoras y servicios UTIC-SAT, Grupo Viena SAT y Rodríguez López Toribio. A continuación, daremos pase a la compañera expositora, por favor. Buenas noches con todos. Hoy les vamos a hablar acerca de la ética profesional en la carrera de contabilidad, ¿no? Para empezar, vamos a definir qué es la ética, ¿no? Para entender un poco más acerca de ello. Por favor, la siguiente diapositiva, compañero. La ética se dice que surge como una ciencia que estudia la conducta del ser humano y engloba una serie de formaciones racionales, metódicas y sistemáticas fundamentadas en las experiencias cotidianas de sus actividades, ¿no? Podría decirse que la ética describe la ruta más apropiada que debemos tomar para conseguir una meta u objetivo, sin perjudicar al prójimo y a las normas que establece desde la sociedad hasta la labor que estamos desempeñando. En nuestro caso, contabilidad, ¿no? Ahora, la ética profesional, desde el punto de vista para nosotros, los profesionales o personas en formación para ser profesionales, tiene una posición de ciencia normativa, ¿no? Por lo que se encarga de estudiar tanto los deberes como los derechos de nuestra profesión. Otros llaman a esto deontología profesional, que trata de estudiar con las instituciones académicas cómo fomentar la ética desde nuestra formación universitaria. Cuando nosotros, las personas que somos profesionales, en mi caso de contabilidad, ponemos nuestras capacidades de profesionales, nuestras capacidades laborales al servicio de los demás, tenemos que ser responsables, ¿no? Y tenemos que tener siempre presente la ética en medio de nuestra labor. Ahora, en nuestro caso, en la mayoría de los casos, cada profesión cuenta con un colegio, ¿no? ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor?
Y este colegio tiene su código de ética. Siguiente. En el código de ética del Colegio de Contadores hay principios que ellos resaltan, ¿no? Dentro de estos principios está el principio de la integridad. La integridad nos ayuda a nosotros los contadores a llevar un trabajo que sea honesto, un trabajo justo, un trabajo sincero y transparente, ¿no? Un contador debe tener siempre ese principio, ser íntegro a la hora de realizar sus labores, ¿no? Porque las cosas que nosotros hacemos, la información que nosotros damos, tiene que ser transparente para que una empresa pueda crecer. Objetividad es otro de los principios, y dice que este principio demanda el uso del razonamiento lógico, ¿no? Que nosotros debemos de hacer las cosas según la lógica y no según nuestros impulsos emocionales, ¿no? ¿Qué es lo lógico a la hora de la toma de decisiones y no dejarnos llevar, pues, por cómo nos sentimos, ¿no? Tenemos que ser objetivos en ese sentido, porque nosotros los contadores influimos mucho en la toma de decisiones que hacen los empresarios respecto a sus empresas, ¿no? También competencia profesional. Las habilidades y conocimientos de los contadores deben mantenerse siempre en un alto rendimiento, en una constante capacitación, actualización, ¿no? Debemos ser y prepararnos siempre para estar súper actualizados, ¿no? En nuestra carrera siempre hay modificaciones, ¿no? Un día, por ejemplo, estás haciendo tu contabilidad en base a cierto artículo y al día siguiente se modifica ese artículo, ¿no? Con un decreto. Entonces, es importante que nosotros estemos actualizados. Por ejemplo, hace poco se comenzó a cambiar la bancarización. Antes era de 3.500 soles y ahora es de 2.000. Entonces, si un contador no se actualiza y desconoce eso, puede hacer que esa empresa caiga en una infracción, ¿no? Y no hacer bien su trabajo. Entonces, por eso es muy importante la competencia. Otra de las cosas, de los principios, es la confidencialidad. Para un contador, la empresa, los empresarios te entregan toda la información de su empresa en tus manos. Y uno como contador no debe de divulgar esa información, no debe de ni siquiera comentarlo con otros contadores, sino mantenerla en confidencialidad, mantener la información de esa empresa para no ponerla en riesgo también. Y el comportamiento profesional que es el buen comportamiento con nuestros demás compañeros, con nuestros colegas, ¿no? Debe haber siempre respeto, sinceridad, un apoyo profesional, un apoyo para su crecimiento. Es decir, si yo conozco a otro contador, proporcionarle mis conocimientos para que él también pueda crecer al igual que yo, ¿no? Y procurar tener un buen ambiente de trabajo si estamos dirigiendo un área, por ejemplo, o somos parte de un área, ¿no? Buscar siempre hacer un trabajo en conjunto. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, compañero. La siguiente. Vamos a conocer un poco acerca del código de ética del contador público peruano. Vamos a ver algunos artículos y a ver, la siguiente, por favor, compañero. El objetivo con el que se creó el Código de Ética es establecer las normas que regularán la conducta de los contadores. Es decir, cómo debe ejercer su profesión un contador en todas sus actividades, así sea que trabaje para una empresa pequeña, una empresa grande, una empresa que ante los ojos de los demás puede ser insignificante. Un contador tiene lineamientos para poder trabajar en ella.
La siguiente, por favor, compañero. Vamos a ver estos 13 artículos, por ejemplo, el artículo 11, que habla acerca de la obligación profesional, y hace un momento hablaba acerca de la confidencialidad. Pues parte de nuestra obligación profesional es el guardar el secreto profesional. Es decir, la información de la empresa para la que trabajamos no debe ser compartida, no debe ser divulgada, no debe ser anunciada o comentada, ni siquiera con nuestros pares, que son otros contadores, ¿no? Menos debemos revelar sus datos, por ejemplo, oye, esa empresa gana bastante dinero, ¿no? O a esa empresa le va fatal. No debemos decir eso, ¿no? O incluso datos de los integrantes de esa empresa, ¿no? Tampoco podemos revelar información así nomás, ¿no? Si es que alguna autoridad nos lo requiere y nos da una orden escrita, solamente en esa ocasión podamos compartir esa información. O sea, tiene que haber una orden judicial para que tú puedas compartir la información de esa empresa. De lo contrario, no es apropiado y no es ético, ¿no? En el artículo 12 nos habla acerca también del uso de la información y nos dice que no podemos usar la información para sacar provecho, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que pueden tener información acerca de una empresa. Supongamos que es una empresa constructora, ¿no? Una empresa constructora que contrata a otras pequeñas empresas para sus servicios, ¿no? Entonces, yo puedo aprovechar esa información que tiene esa constructora para robarme sus clientes, ¿no? Pasa eso, ¿no? Pero eso es un accionar antiético, ¿no? No puedo usar la información de esa empresa para sacar provecho para mí mismo, ¿no? Ni beneficiar a terceros con esa información. Tal vez ya no busco robar yo los clientes, sino venderle esa información de clientes a otras empresas similares, ¿no? Para que me den algún beneficio económico. Eso es un accionar antiético. También tenemos en el artículo 13, dice consultas e intercambio de opiniones, ¿no? No podemos compartir opiniones de la información de la empresa, a menos que tú busques, pues, compartir tu criterio, ¿no? Tu opinión general, por así decirlo, ¿no? Pero sin mencionar algo en específico, ¿no? Por ejemplo, mencionar así un caso que ha salido en las noticias, ¿no? Y como contador, como contadores que son, pues, buscan opinar acerca del tema, ¿no? Y no pueden compartir datos personales. Les mencionaba que no pueden compartir información de las personas que trabajan dentro de esa empresa, o de los socios, o de los familiares de los socios, o, por ejemplo, a veces el contador tiene los datos de los ingresos de los socios, ¿no? Cuánto de dinero tienen en sus cuentas corrientes, ¿no? No puedes compartir esa información, ¿no? Siguiente. Vamos a ver algunos tipos de infracciones y según el Código de Ética del Colegio de Contadores hay 3 tipos, ¿no? Según el Reglamento de Investigación y Disciplina del Contador Público Peruano, en el artículo 34, los divide en esas 3 secciones, que es leves, graves y muy graves, ¿no? Las leves son las que están consideradas de naturaleza ocurrente, ¿no? Que no implican un mayor perjuicio, pero es muy cotidiano, por así decirlo. Las graves son las transgresiones que sí causan un perjuicio a las empresas, a nuestra imagen o a otras personas, ¿no? Y las muy graves son acciones que causan ya un perjuicio mucho mayor, que incluso pueden llevarnos a sanciones más estrictas, ¿no? Por su peso. Vamos a conocer algunas de estas infracciones. En la siguiente diapositiva vamos a ver las leves y sus sanciones. Por ejemplo, dice el punto 1, en tipos de infracción, dice el incumplimiento de pago de 3 o más cuotas ordinarias establecidos por los colegios departamentales.
¿Qué pasa? Que cuando uno es parte de un colegio público como profesional, él tiene la responsabilidad u obligación de pagar una cuota mensual. Pero si es que tú no cumples con 3 de estas cuotas, estás cometiendo una sanción leve, ¿no? Y te dan una amonestación verbal, en caso estén presentes. Ahora es más común que sea escrita o por correo, ¿no? Y les decía que las leves son las más frecuentes porque suele pasar que cuando uno pertenece a un colegio público de su profesión, llega hasta la inscripción, pero después ya como que no tiene muchas ganas de pagar sus mensualidades, ¿no? Entonces, es un tipo de sanción muy recurrente, pero es una infracción leve, ¿no? Por ejemplo, otra infracción es no asistir a las asambleas de elecciones del colegio profesional al que pertenecen, ¿no? Los colegios públicos de las diferentes profesiones siempre tienen sus elecciones, ¿no? Para escoger a sus representantes. Y si tú no asistes, no cumples con ese deber, pues te dan una sanción, ¿no? Que es una amonestación. Ahora vamos con las graves. En la siguiente diapositiva. Aquí vemos las infracciones que sí son un poquito más pesaditas, por así decirlo. Por ejemplo, dice, no ofrecer un servicio de calidad como profesional independiente, despacho o firma de contadores públicos, según el punto 3, ¿no? ¿Qué tipo de sanción recibes por esa falta, por esa infracción? Suspensión por 1 año, ¿no? No puedes ejercer con tu firma de contador público colegiado, ¿no? De hecho, hay algunos que dicen, bueno, pues yo sigo ejerciendo, pero ya no utilizo mi sello, ¿no? Pero durante 1 año no puedes ejercer, ¿no? Eso pasa cuando no ofreces un servicio de calidad, cuando tu servicio como contador es deficiente y está perjudicando a tus clientes en este caso, ¿no? O por ejemplo, otro es editar y publicar textos utilizando ejemplos o expresiones literales contenidas en publicaciones realizadas por profesionales del gremio o de otras profesiones liberales sin señalar la fuente, ¿no? También es una infracción recurrente y también tiene su sanción, que es la suspensión por 1 año, ¿no? Vemos la diferencia en el anterior, ante las infracciones leves, las sanciones suelen ser amonestaciones, ¿no? Es decir, una llamada de atención, ¿no? Pero en el caso de las infracciones graves, ya vienen sanciones más pesadas que vienen a ser suspensiones, ¿no? Es decir, que no te permiten ejercer durante un tiempo, ¿no? En la mayoría de estos casos de las infracciones graves, las sanciones llegan a ser de 1 año hasta 2 años, ¿no? Ahora vamos a ver las infracciones más graves en la siguiente diapositiva. Las infracciones muy graves, dice. Suplantación de identidad. Esto tiene una suspensión de 4 años. Y me puedes preguntar, ¿a qué se refiere con suplantación de identidad? Y nosotros conocemos suplantación de identidad, es como que yo agarro el DNI de otra persona y me hago pasar por esa, ¿no? En el caso de los contadores, lo que se suele hacer en muchos casos es que si yo no estoy colegiado, utilizo el sello de otro contador que sí lo está, ¿no? Y estoy robando su identidad como contador público colegiado, utilizando su código, ¿no? No puedo hacer eso, ¿no? Si yo hago eso, voy a ser suspendida por 4 años. Es una infracción muy grave el suplantar a alguien, aprovecharse tal vez de que te dio la confianza o te firmó algún documento y tú duplicas su sello para suplantarlo, ¿no? A ver, también otra infracción muy grave, dice, haber sido condenado por sentencia firme del órgano jurisdiccional por cualquiera de los delitos
de que tratan la ley penal tributaria y en el Código Penal. Es decir, cuando eres descubierto o los contadores cuando se ven comprometidos con algún caso de, por ejemplo, de fraude, que es muy común en la carrera contable, la sanción que te da el Colegio de Contadores es la expulsión inmediata, ¿no? Es decir, ya no vas a poder ejercer más como contador, ¿no? Lo puedes hacer tal vez de una forma aislada, por así decirlo, sin utilizar el título de contador público colegiado, pero ya no eres un contador público colegiado, ¿no? Ya no vas a poder firmar ningún documento, ya no tienes un sello con tu código de colegiatura. Entonces, si es que te ves envuelto en un caso penal, ¿no? Esas son algunas de las infracciones y de las sanciones que se aplican en estos casos. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay ética en medio de nuestro ejercicio de nuestra profesión, ¿no? En medio de nuestro trabajo como profesionales? ¿Qué es lo que qué efectos tiene la falta de la ética profesional, ¿no? De hecho, el cometer actos no éticos en nuestra profesión nos lleva a infringir algunas leyes establecidas, ¿no? Como el Código Tributario. El cometer infracciones nos puede llevar a la suspensión por determinado tiempo o incluso la expulsión del Colegio Público de Contadores, ¿no? Es decir, el ya no poder ejercer, ¿no? Por otro lado, también está las consecuencias empresariales, ¿no? Porque nosotros al actuar mal, al actuar sin ética, perjudicamos a otros, ¿no? A las personas a las que le brindamos nuestros servicios contables, a las personas con las que trabajamos, las personas que nos rodean, que están a nuestros cargos, todos se ven perjudicados cuando cometemos actos antiéticos, ¿no? Entonces, tiene sus efectos el actuar sin ética, ¿no? También hay problemas legales, actos de corrupción en los que los contadores se ven envueltos cuando no practican la ética, ¿no? El daño a la imagen y a la credibilidad de una empresa, por ejemplo, ¿no? Si ustedes recordarán, últimamente ha habido denuncias a muchas empresas, ¿no? Que se les ha acusado de corrupción, ¿no? Por ejemplo, de beneficiar a ciertos políticos, ¿no? En medio de todo ello, también ha habido un contador, ¿no? Y el actuar sin ética ha llevado a que esas empresas, pues ahora tengan una imagen poco creíble y poco aceptada, ¿no? Entonces, esos son los efectos de actuar sin ética, los efectos de la falta de ética en medio de nuestra profesión, ¿no? Así también como otros efectos dentro de la empresa es el descenso de la productividad. Por ejemplo, si es que nosotros no hacemos bien nuestro trabajo, no podemos dar buenos reportes y buenas recomendaciones. Entonces, una empresa no crece. El contador es de vital importancia para que la empresa pueda crecer, para que la empresa pueda tomar decisiones, ¿no? Y si no hacemos bien nuestro trabajo o hacemos un trabajo mediocre, esa empresa no va a crecer, ¿no? Entonces, son varias las consecuencias de la falta de ética. Y es importante por eso que nosotros tengamos en cuenta los lineamientos que ha establecido el Colegio de Contadores para hacer un trabajo impecable, un trabajo que en verdad sea de beneficio, ¿no? Para las personas con las que vamos a trabajar o a las que le vamos a brindar nuestros servicios. Entonces, algunas de las recomendaciones para las personas que están en medio de una preparación profesional o ya son profesionales, leer el código de ética es vital, ¿no? Es vital para no caer en esas
infracciones, ya sean leves, graves o muy graves, para hacer un trabajo adecuado, un trabajo conforme a lo que se espera de nosotros como profesionales, ¿no? Y bueno, tener siempre en cuenta que si actuamos sin ética, hay consecuencias, ¿no? Y en medio de nuestra profesión y en muchas profesiones está la toma de decisiones, ¿no? Y si no tenemos en cuenta el código de ética de nuestra profesión, debemos saber que cada toma de decisión y cada decisión ejecutada tiene una consecuencia, buena o mala, ya depende de cómo tú hayas aplicado la ética en medio de esa decisión, ¿no? También otra recomendación es aprender a trabajar limpiamente, ¿no? Sé que en este mundo que es corrupto, donde la empresa más pequeña aplica la corrupción para tener mayores beneficios, es difícil, ¿no? Pero aprendamos a trabajar limpiamente para luego no vernos afectados nosotros. Porque puede pasar años estando trabajando así, ¿no? De manera sucia y decimos, bueno, así gano más beneficios, pero va a llegar algún momento en que eso se va a acabar, ¿no? Y luego vas a tener que cargar con las consecuencias. Entonces, trabajar limpiamente es una de las mejores recomendaciones que les puedo dar, sea que sean, no sé, pues, la carrera que estén estudiando o en lo que estén trabajando, siempre háganlo de una manera limpia. También cuida la imagen de tu profesión, ¿no? No permitas que alguien hable mal de tu profesión a causa de tus acciones, ¿no? Si haces algo mal, estás denigrando al resto de tus compañeros también, ¿no? Uno de los ejemplos, no sé si es que ustedes han ido a un hospital público, la mayoría de personas dice que las enfermeras no dan un buen trato, ¿no? Y yo sé que no todas las enfermeras son así, pero por una enfermera que trató mal a un paciente, ya se dañó la imagen del resto de las enfermeras, ¿no? Entonces, cuidemos la imagen de nuestra profesión. También establece muy bien cuáles son tus principios, ¿no? Si es que eres responsable, si es que eres una persona íntegra, tenerlos bien definidos te va a ayudar a permanecer, pues, a estar a ser inamovible, por así decirlo, ¿no? Si es que vienen a proponerte cosas que están en contra de tus principios y tú los tienes bien definidos, vas a saber cómo responder y decir que no, ¿no? Vas a mantenerte en pie, ¿no? Pero si tú no tienes bien establecidos tus principios, muchas personas pueden presentarte situaciones en las que vas a ser muy fácil de caer porque no sabes de qué sujetarte, ¿no? O cómo responder ante esas propuestas, ¿no? Entonces, eso es lo que les queríamos compartir el día de hoy acerca de la ética en la profesión contable. A pesar de que se trata de contabilidad, hay muchas cosas dentro de este código de ética que se repiten en el código de ética de sus carreras también. Así que les invitamos a que puedan leerlas para que ustedes ya vayan conociendo sobre qué o sobre qué lineamientos van a trabajar ustedes, ¿no? En un futuro. Bueno, eso, no sé si hay alguna pregunta. Bien, muchas gracias por la ponencia. La verdad ha sido muy entendible. Y como hemos mencionado a un principio, se ha recalcado algunos puntos importantes, ya que se sabe que la ética en la profesión de la contabilidad, a veces el contador es quien recibe la carga o son quienes tienen la potestad. Como dice Paulo Coelho, en el momento mágico donde un sí o un no cambia el rumbo de la historia. Para finalizar, tenemos algunas preguntas. A ver, por favor, si nos puede ayudar a responder. Acá un compañero nos dice, ¿cómo impacta la ética en la contabilidad? Bien, como les decía hace unos momentos, la ética nos va a ayudar a hacer un trabajo íntegro e intachable, ¿no? Y es importante que la contabilidad sea transparente en todo sentido para que una empresa pueda, pues,
crecer, pueda tomar decisiones en base a su realidad, ¿no? Y la transparencia, la aplicación de la ética es fundamental, ¿no? Porque si no, esa empresa va a estar basada en cosas que no son reales, ¿no? Y no, se va a estancar, es lo más probable, ¿no? Y también nosotros como profesionales vamos a dejar mucho que desear y no es lo adecuado, ¿no? Bueno, tenemos otra pregunta que dice, ¿considera usted que la conducta de la ética puede garantizar la sostenibilidad y la rentabilidad de la empresa en el Perú? Sí, de hecho, si nosotros como contadores priorizamos el no ser corruptos, porque desde la empresa más pequeña hay aplicación de corrupción. Si dejamos la corrupción de lado y trabajamos con integridad, el Perú crece, ¿no? La economía de esa empresa crece y por ende el Perú también, la economía de nuestro Perú. Bueno, para terminar, la última pregunta sería, ¿cuál sería, ¿cuál sería el valor fundamental de la profesión de la contabilidad? Yo diría que la integridad, ¿no? Dentro de la integridad está lo que es la honestidad, la transparencia, em, ser íntegro en tu trabajo, ¿no? Significa hacer las cosas bien, significa que eres incorruptible, entonces eso es básico, ¿no? Para poder ejercer bien nuestra profesión. Entonces, es lo que yo, en mi caso, tengo siempre presente, ¿no? Ser un profesional íntegro. Estimada Janina, ¿qué opina usted acerca de esta noticia, ¿no? De 504 contadores públicos han sido sancionados por casos de corrupción. Revela un informe justamente publicado en el seccional de Bogotá, Colombia. Bueno, respecto a ese caso, es lamentable, ¿no? Porque justo les mencionaba también que es importante cuidar la imagen de tu profesión y pues lastimosamente esos contadores no hablan bien acerca de la profesión, ¿no? Nos dan una mala imagen, ¿no? O nos hacen quedar como partícipes de actos corruptos, ¿no? Ahora, soy consciente de que em, ese tipo de acciones no se van a erradicar, ¿no? Al 100%, ¿no? Pero siempre y cuando haya sanciones para para que pues estos actos sean castigados, está bien, ¿no? Está bien que sean sancionados y lastimosamente es una situación que se repite, no solamente en Colombia, también en Perú ya hay sancionados, ¿no? Por actos de corrupción, incluso penalmente, ¿no? Han tenido sanciones de 4 años de cárcel o 10 años de cárcel, ¿no? Por estar inmersos en actos de corrupción, ¿no? Entonces, ahí está una de las consecuencias de actuar sin ética, ¿no? Por eso es muy importante tener en cuenta la ética a la hora de ejercer nuestra profesión. Queremos culminar con una frase reflexiva en relación a nuestra temática de la ponencia que se acaba de realizar. Ser un profesional es no tener un título, ser un profesional es saber lo que uno está haciendo. Y con esto también damos por culminado nuestra ponencia. Espero que lo hayan disfrutado y con eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias.